se tiene que dar el amor por la lectura y el hábito por la lectura a nivel familiar, ¿no? Se tiene que respirar lectura en el hogar. Si eso no ocurre, entonces va a ser muy difícil que nosotros le podamos, de alguna manera, generar el hábito. Y digo generar a propósito, porque se lo vamos a estar como imponiendo desde fuera. Y en realidad lo que tiene que ser es, lo tiene que vivir, lo tenemos que inundar de experiencias en familia. Hola Belén, ¿cómo estás? Bien, Ah, aquí ya de bien, noche. ¿Y por tú la qué tal? tarde, mucho calor en Argentina, muchísimo calor, así que estamos así como, no sé, pasados de calor, medios atontados. Yo ya te dije que yo ya echaba de menos hasta las horas de calor porque aquí, bueno, aquí ahora está bastante agradable el clima porque ya estamos empezando casi con la primavera, así que ya va a ir mejorando y vosotros Sí, iréis para el me invierno, que gusta a ti tú mucho el prefieres el invierno. invierno, me gusta el verano también, pero prefiero más el invierno, pero este calor ya es algo muy, muy especial. Ya estamos pisando el otoño y parece que estamos en pleno verano, enero de temporada alta. Así que bueno, lindo para poder ofrecer en Cuaresma. Pues sí. Bueno, pues nada, gracias Cintia por querer unirte a este directo que para mí es muy especial porque yo pues en mi Instagram, para la gente que no me conozca, hablo un poco más de la lectura en voz alta, pero más enfocado a niños un poquito más pequeños y de cómo empezar con ese hábito de la lectura en voz alta. Entonces, por eso yo estaba como detrás de ti para que vinieras tú, que también haces muchísimas recomendaciones para niños un poco más mayores y adolescentes, y como eres profesora de lengua y literatura, pues sabes muchísimo del tema y para mí pues es un placer tenerte aquí hablando conmigo. O sea Bueno, que nada, pues eso, si quieres, pues empezamos con por supuesto. con el directo de por qué, ¿no? Al final estamos las dos muy alineadas con el tema de por qué seguir leyendo a los niños, incluso cuando ya están alfabetizados, incluso cuando ya han aprendido a leer, ¿no? Entonces este directo surge por dos razones, ¿no? La primera, yo alguna vez, no sé si tú lo has visto, Cintia, que alguna vez he compartido en mi Instagram algunos stories sobre cómo en los años 20 en Estados Unidos se leía muchísimo en voz alta en las fábricas de Estados Unidos, ¿no? Y que se empezó como a dejar ese Sí, hábito de leer en voz alta en las fábricas porque surgió la radio y bueno, suplantó a la pues una cosa otra. surgió así, es un planto a la otra y ya está. Entonces ahí me surge la duda de por qué, ¿no? De repente se deja de leer en voz alta, había muchos follones ahí en las fábricas. Eso es una de las razones. Luego otra de las razones es porque muchas mamás también me han ido preguntando, ya madres que tienen niños más mayores, de oye, ¿cómo puedo implementar el hábito de la lectura en voz alta con un niño ya más mayor? Porque lo he intentado todo, le he comprado todos los libros que me pedía o libros que yo considero Vale, que son buenos y al final pues no le gustan. Claro, yo ahí pienso siempre que las pantallas es que no tienen exacto. competencia, lógicamente. Entonces, este directo surge también, pues no, por esas dos razones, ¿no? Y bueno, yo quería explicar lo primero, las encuestas que yo hice Sí, muy hace interesantes. unos días, ¿no? Que vi que en mi Instagram, sobre todo, la gente que me sigue, pues sobre todo son madres de niños menores de 6 años. Al menos las que contestaron, ¿no? Pero sí que es verdad que también había un porcentaje de madres Sí, no me parece. bueno, que tenían niños más mayores. Entonces, las que tenían niños más mayores de 6 años, ¿no? De niñas que ya estaban alfabetizados, pues decían que no les parecía razonable seguir leyéndoles en voz alta, porque ya ellos sabían leer, ¿no?
Entonces, me pareció muy interesante porque hace poco descubrí un informe de Scholastic, que por supuesto quien tenga interés pues se lo puedo pasar. Decía que el cuento, o sea, el momento del cuento es un momento muy, muy apreciado tanto por padres como por los niños, ¿no? Pero que la tendencia, según los niños iban creciendo, era que ese momento pues iba desapareciendo, ¿no? A pesar de ser un momento muy, muy apreciado dentro de las familias. Y esto surgía siempre cuando los niños pues aprendían a leer, ¿no? Cuando empezaban el colegio, cuando les enseñaban a leer y a escribir, ¿no? Entonces, pues bueno, y este decrecimiento de este momento de la lectura en voz alta también venía intrínseco, ¿no? Acompañaba a un declive dentro del interés intrínseco del niño por la lectura. Entonces, claro, da que pensar, ¿no? Crear el hábito de la lectura no es algo que venga con el hecho de aprender a leer. Sí, yo creo, primero con el tema de las pantallas, que me parece muy, muy importante tener en cuenta, que no ocurre solo con el tema de las pantallas, sino con cualquier otra cosa que nosotros le quitemos al niño, ya sea porque no sea bueno, porque no sea lo mejor, uno lo tiene que reemplazar con otra cosa. No se le puede decir, bueno, esto no, y dejar el vacío. Uno tiene que reemplazar eso que nosotros le quitamos por algo mejor. Y en este caso, si nosotros queremos reemplazar las pantallas por la lectura en voz alta o por la lectura en sí misma, si ya son más grandecitos, incluso por la lectura individual, primero nos tienen que ver a nosotros enamorados de la lectura. No podemos decirle, bueno, ahora ponete a leer un libro, y nunca en su vida el niño nos ve con un libro en la mano. Entonces eso ya genera una cuestión de incoherencia. Y los chicos son muy rápidos para darse cuenta de eso. Entonces, se tiene que dar el amor por la lectura y el hábito por la lectura a nivel familiar, ¿no? Se tiene que respirar lectura en el hogar. Si eso no ocurre, entonces va a ser muy difícil que nosotros le podamos, de alguna manera, generar el hábito. Y digo generar a propósito, porque se lo vamos a estar como imponiendo desde fuera. Y en realidad lo que tiene que ser lo tiene que vivir, lo tenemos que inundar de experiencias en familia. Por eso para mí también la lectura en voz alta, incluso las narraciones orales, porque a veces hablamos de lectura en voz alta, que es excelente, yo la promuevo también, pero nos olvidamos que también los cuentos, incluso hasta las poesías, se pueden decir sin la necesidad de tener el libro en las manos, ¿no? Mirándonos a los ojos. ¿Por qué no narrar un cuento de memoria e incluso ir agregando, quitando cosas? ¿Por qué no memorizar una poesía y decírsela a los niños mirándolos a los ojos? Eso no se olvida más. Y si encima hacemos de la lectura en voz alta un momento en la semana o incluso, ¿por qué no?, durante el día especial, en donde nos reunimos alrededor de una bella mesa para tomar una merienda o no sé, hacemos un día en la semana el día de la lectura en voz alta e incluso invitamos a los primos o invitamos a los amigos y se genera una tradición familiar alrededor de la lectura que no se olvida más. Y los chicos no solamente lo van a amar, sino que después eso se va a heredar. Entonces le estamos haciendo un bien a la familia. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, el otro día me escribía una seguidora que tenía varios hijos y me decía que, bueno, su hija mayor creo que tenía como 13 años y siempre como que cada una le decía, no, yo quiero que me leas individualmente. Y está bien, ¿no?, leer individualmente, pero ella siempre ponía como media hora antes de dormir que todos leyeran juntos, ¿no? Entonces ese momento era como pues muy especial. Exacto. Dentro de la cultura familiar, ¿no? Es que además el tema que con la lectura de no practicar, o sea, de no practicar y no tener este hábito adquirido de la lectura, al final no solamente pone en riesgo el rendimiento académico, ¿no? O sea, sí. Es así. Y también el rendimiento profesional. Pero estos reflejos van, yo creo que mucho más allá de la esfera privada del individuo, ¿no? Esto al final repercute dentro de la vida económica y de la vida social. Sí.
de las personas. Entonces, bueno, creo que lo que decías, ¿no? Al final es muy importante tener esa parte de ese momento Sí. dedicado a la lectura en voz alta, ya sea únicamente solo por el momento especial de estar unidos dentro de la familia, ¿no? De hecho, esa es una de las razones que yo quería dar de por qué leer en voz alta, porque al final es que estamos constantemente, que sí, con el móvil. Lo primero que ahora mismo me pondría a preguntar aquí a la gente qué es lo primero que haces por la mañana y seguramente sea antes de desayunar, de rezar, de cualquier cosa, de tomar el café, Sí, cualquier cosa, sí. leer el móvil. Es que es así. O cuántas veces nos ha venido nuestro hijo o cualquier Sí. otra persona y estás con el móvil y le haces medio caso. O sea, que no es una cosa extraña que los niños se conviertan en extraños Sí, sí. dentro del Sí, o hogar, que terminen deseando tristemente. más tener un celular que un libro, porque si es lo que están viendo en casa, que lo que más se utiliza, incluso tenemos que pensar que no es casualidad. Los celulares incluso han reemplazado cosas que eran de uso cotidiano. ¿Por qué tomamos primero el celular al levantarnos? Porque han reemplazado incluso hasta el reloj. Entonces se han metido hasta en Mm. las cosas más pequeñitas del día a día. Y bueno, y eso también, si uno quiere luchar contra las pantallas y quiere favorecer la lectura, en este caso, que es el tema que nos reúne, bueno, tenemos que empezar a quitarle, ¿no? al celular, a las pantallas, esas cosas que le fuimos cediendo sin darnos cuenta, ¿no? Eh, y aparte también yo pienso que va más allá incluso todavía. No es solamente que no leer lleva no voy a decir al fracaso, pero sí a los problemas a nivel académicos, sociales, como los que vos decías, sino incluso los problemas individuales terminan siendo más profundos, porque nosotros somos cuerpo y alma. Entonces, así como necesita nuestro cuerpo ser alimentado, nuestra alma también lo necesita. Y lo necesita no solo de la oración, sino también en este caso, de buenas y sanas lecturas, de ejemplos, de ideas que nos hagan reflexionar, pensar, incluso que nos hagan mover el piso. Y si nosotros no tenemos ese ejercicio, no los acostumbramos a los niños a tener ese ejercicio, va a ser muy difícil que sus almas estén alimentadas. Y después empiezan a ser personas desnutridas espiritualmente, que se empiezan a degradar. Y eso es lo que después termina con consecuencias graves para la sociedad. Porque partimos de algo mucho más profundo. Y si yo quiero que la lectura para mis hijos, para mis alumnos, sea, porque yo también me gusta hablar mucho también a los docentes que tienen a veces no saben cómo hacer, no los forman, y lo digo yo en primer lugar, que soy docente y realmente sí, soy profesora de lengua y literatura, pero realmente lo que he aprendido no lo he aprendido en la carrera, lo he aprendido después o en el durante, pero formándome por mi parte. Entonces, me gusta hablarle a los docentes y decirles que tienen en sus manos también una herramienta muy importante y que bueno, hay que formarse, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero ir con esto? A que yo les puedo decir a los chicos, si es bueno leer, lean, incluso me pueden ver con un libro y entonces el chico va a leer, pero que lea no significa que lo va a estar haciendo bien. La lectura en voz alta les va a enseñar, o sea, con nosotros al lado y generando conversaciones de valor, los va ejercitando en lo que es el espíritu crítico, en ver, bueno, cuál es la idea base, qué me quiere dejar esto, qué mensaje me tengo que llevar, qué hay entre líneas. Eso se aprende de uno a uno, en familia, no yo solo. Y favorece también el perfeccionamiento Totalmente. lingüístico. O sea, al final un niño cuando aprende a leer, pues empieza leyendo textos muy simples, ¿no? Decodificando pues textos bastante simples, con un vocabulario muy simple. Entonces al final, pues de esta manera, ¿no? Si tú vas leyendo en voz alta a este niño, al final este niño está acostumbrado a escuchar textos Totalmente. mucho más complejos. O sea, su capacidad de comprensión auditiva va a ser mucho más avanzada que la de Exacto. cualquier otro niño, ¿no? Que nunca le hayan leído en voz alta.
Entonces creo que eso también ayuda, ¿no? A ir un paso más allá Sí, de sí. cualquier otra Los persona niños al son final. niños, pero no hay que subestimarlos. Porque esto de hablar, que hoy No. está muy de moda, o hace un tiempo, ¿no? Para esta parte está muy de moda el tema de la literatura infantil. Bueno, pero ¿qué es la literatura infantil? ¿Qué les está ofreciendo a los niños esta llamada literatura infantil? Los niños de antes leían, ¿no? Los grandes clásicos y, y no era literatura infantil, era literatura realmente con aplomo, con un vocabulario rico, con un vocabulario que hoy dirían que no es para la edad, y todo lo contrario. A mí me pasa con mi nene, yo tengo un hijo de 5 años, y nosotros le hemos leído desde la panza, desde las poesías, las nanas, y bueno, y los cuentos, todo lo que acostumbramos a leer a los niños, ¿no? Las fábulas, los mitos, las leyendas. Y el año pasado empezamos a leer ya textos más largos, libros. Y mira, es mágico porque incluso de tanto leerles a los chicos, empiezan a saber el significado de las palabras sin necesidad de buscarlas en el diccionario. Obviamente que después uno hace el trabajo de focalizar, etcétera, Sí. pero empiezan a tener una familiaridad con el vocabulario que no solamente lo escuchan y lo entienden, sino que después lo usan. Y es maravilloso. Y, e Totalmente, identifican sinónimos. totalmente. De Es palabras que a fascinante. veces ni siquiera usamos en casa, pero que las escucharon en las Sí, lecturas en voz alta. Entonces, no hay que subestimarlos. sí. Entonces, Eso es no, una literatura infantil tiene que tener más ilustraciones, menos texto, no necesariamente. Tiene que estar acompañado por ilustraciones y que esas sean bellas, lo sabemos, lo promovemos ambas, pero el texto, las palabras, el sonido salido de la boca de la mamá, del papá, eso es lo que deja huella en el alma del niño, ¿no? Así que ojo también y con esto de la literatura infantil, la importancia de formarse. Al final, el otro día también me comentaba una seguidora, porque la verdad que me escribe mucha gente contándome los frutos de la lectura en voz alta y una mamá me escribía que, bueno, tenía un bebé más o menos de la edad del mío, que el bebé tiene 7 meses, la suya creo que tenía como, bueno, 5 o así, y me decía, mira, Belén, yo no empezaba a leerle todavía en voz alta, pero lo que sí que empezaba a hacer es rezarle por las noches, ¿no? De mirarle, de acostarle, ¿no? Y Vos, de, pues de rezar, yo que sé, alguna oración así sencilla. Dice, y es que me sonreía, dice, me sonreía como si supiera sí, lo que le estoy contando, ¿no? Y qué día tras día, como hermoso, lo haces, pues el niño va sí, identificando, ¿no? Los patrones totalmente. del lenguaje y poco a poco que es precioso. Los momentos así Sí. es que son una Y así maravilla, la como no se verdad. nos van a olvidar a nosotros, no se les va a olvidar a ellos y lo van a repetir. Pero se tiene que hacer vida, Mm, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora. No es simplemente un hábito en donde, bueno, lo pongo a leer, es tu rato de lectura para practicar lectura. No, estamos viviendo, estamos compartiendo la lectura porque esto es bueno, nos gusta, lo disfrutamos y es bello. Entonces, es distinto. mm. Eh, de, de eso justamente habla, no sé si te has leído un libro del autor Daniel T. Willingham. Él Ay, escribió un sí. libro que se llama Educando Niños Lectores. Y pone una encuesta de que las prioridades de los jóvenes ahora mismo eran básicamente, pues eso, socializar, ver la tele, etcétera, ¿no? Esas eran como las primeras De los prioridades jóvenes. de los jóvenes. Y que era eso, ¿no? Que el problema era que la lectura, que esos momentos en familia no se priorizaban. O sea, yo ahora mismo pues es que apenas nos queda tiempo entre cuando toman la merienda, no sé qué, vamos al parque, tal. Si realmente no busco los momentos de lectura, es que Exacto. se me pasa el día volando y no me quiero imaginar porque, bueno, tú haces educación domiciliar, pero yo, por ejemplo, que voy a optar por la opción de llevarlo a un colegio, o sea, eso va a ser, pues, realmente Sí. buscar los momentos, ya sea por
en el desayuno, Sí, por la noche, cuando sea, ¿no? Para poder seguir con con ese momento tan especial que es para mí desde que... Y para mi hija también, porque es que al final ella viene exacto, con los cuentos. O sea, para que estés... Al final te das cuenta de que no es simplemente un momento en el que tú leas en voz alta, sino que es un momento que es muy importante exacto, y que lo está para ella, esperando. ¿no? Que tú estés presente. Sí, igual, Sí. igual es Entonces, verdad que los que hacemos escuela en casa o homeschooling tenemos más tiempo si se quiere, pero también es verdad que nos tenemos que hacer el tiempo para la lectura o para lo que consideramos que para nuestra familia es importante y no puede faltar en el día a día. Y lo digo porque muchas veces se idealiza esto que, bueno, como hacemos educación en casa estamos todo el día rodeados de libros. Bueno, es verdad también, pero la verdad es que la vida que estamos viviendo es tan frenética y está el trabajo y está esto y está lo otro que si uno no se organiza, esto es realmente un trabajo, es un trabajo por el bien de nuestros hijos, por el bien nuestro, ¿no? Buscar los momentos, que no falte un libro en el auto, en la cartera, no sí. sé, en todos lados que haya un libro, ¿no? Entonces no hay excusas, me lo olvidé, no, porque es cierto que tenía uno reservado acá y capaz que no lo tocamos hace un montón. Bueno, buenísimo porque le sacamos el polvo en ese momento y tenemos ese libro que nos acompaña, ¿no? La lectura en voz alta, por ejemplo, en los viajes en los autos, a nosotros nos fascina. Salimos y lo primero que hacemos es encomendamos al viaje y nos ponemos a leer. Y se aprovecha el tiempo inmensamente. Y así, Sí. buscar los momentos y aparecen, aunque sean cortitos, ¿no? Me gusta mucho esto de tu reto de lectura y hablar de, bueno, al menos 10 minutos. Así se empieza. Sí, puse 10 minutos, pero claro, lógicamente lo que decía en alguna ocasión es que si tu hijo no está acostumbrado a que leas en voz alta, pues Sí, hay que empezar incluso por muchos menos minutos, ¿no? Y poco a poco, porque así pues irá atendiendo más, ¿no? Prestando más atención y poco a poco se irá acostumbrando. no, Pero no. sí, o sea, no es fácil, claro. O sea, al final hay que ir poco a poco y muchos padres desisten, ¿no? Pues, yo no he podido establecer la rutina de la lectura en voz alta, pues lo dejo, ¿no? Porque mi hijo no para quieto, pues muchas de las preguntas que me hacen a mí a veces, no, mi hijo no para quieto, la pregunta de hoy de, es que no para de hacerme Es lo mejor preguntas, que puede pues pasar, es que es lo es lo mejor que puede pasar, porque que, justamente le... es que al final como adultos, perdona, o sea, pensamos, ¿no? Que son todo interrupciones, que son todo como fastidios de los niños y al final es su manera de adquirir el Exactamente. conocimiento y expandirlo, ¿no? Porque al final es lo que decía, que hay que también verlo como una oportunidad de expandir su conocimiento, de nosotros Exactamente, explicarles cosas también. exactamente. Es A que, partir de las lecturas podemos enseñar lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es el mal, lo que es lo bello, lo que es lo feo, lo que es lo bueno, lo que es lo malo, mm, y lo van y una cosa es que sea teórico y otra cosa, o sea, nosotros proponernos enseñar eso, y otra cosa es que surja de una inquietud de ellos a partir de una pregunta. Quiere decir que están prestando atención. Si preguntan es porque están prestando atención, no porque no están prestando atención. En casa leemos por ejemplo, mientras yo cocino o mientras Juanjo juega, no es que estamos sentados en un sillón o alrededor de la mesa todos quietos leyendo. La lectura es vida y puede estar jugando con los autitos y puede estar preguntando, pero entonces, ¿por qué hizo eso? Pero está bien que hizo eso entonces. ¿O qué significa tal palabra? Y está jugando y sin embargo se empieza también a ejercitar eh, el tema de saber escuchar. Entonces sabe escuchar a mamá que lee y después va a mm. saber escuchar al que le está hablando. Entonces son muchas las cosas las que se ponen en juego con la lectura en voz alta. Justo eso que dices es muy importante. De hecho, en mi caso, cuando conté lo de que mi hija empezó con el piano a los 2 años y medio, la gente me decía, pero ¿cómo es posible, no? Si el piano es un instrumento complicado, ¿no? Pero no es que haya Exacto, empezado con un piano así de la nada, claro, tipo Mozart, ¿no? Pero es más bien pues que se sentaba con la profesora, ella pues poco a poco pues pintando los dibujos, las notas, ¿no? Poco a poco, pero eso conlleva prestar atención, totalmente, ¿no? A la profesora. Entonces, yo sinceramente creo que un trabajo previo ha sido totalmente. el de leerle, ¿no? El de poco a
ha ido aumentando, en inglés se llama attention span, ¿no? Los minutos de prestar atención, ¿no? Ha ido aumentando y va poco a poco aumentando. Y eso te sirve para todos los ámbitos de donde estés, ¿no? Si van al colegio, pues prestarán más atención. Lógicamente otros días estarán más dispersos, pero sí que es verdad que ayuda mucho a prestar atención, que hoy en día está tan escasa en los colegios. Yo cada vez que voy a algún colegio a verlo, es que, pues eso, ves que los profesores están un poco desesperados con eso, que no consiguen captar a los niños de pero volvemos manera. al tema del principio. Si nosotros lo único que le vamos a ofrecer es una pantalla en donde los colores y los sonidos y los movimientos son tan agresivos, después un maestro, mamá o quien sea que se ponga adelante a querer hacerme quedar en silencio, leer pausado, o sea, ¿cómo compito contra eso? El maestro realmente se queda sin herramientas. Entonces, por eso digo, ¿no? Uno les quita las cosas porque no son buenas, o en casa, por ejemplo, no tenemos televisión tampoco. Sí tenemos televisión, pero mejor dicho, no miramos televisión de cable ni nada, sino que lo usamos como una herramienta para la educación. Si hay que mirar una ópera o mirar, no sé, escuchar música o lo que sea, una buena película, una vida de santos, perfecto, ¿no? Entonces, le quito por un lado, pero le estoy dando o le estoy enseñando a hacer uso de esa herramienta de otra manera. Y para eso estamos los papás, ¿no? Y repito, con la lectura pasa lo mismo. Tengo que enseñarle, pero desde la vivencia, desde yo también lo estoy haciendo. Te estoy legando algo, no te estoy imponiendo algo. Y con amor. Sí. Yo creo que eso es lo más importante al final. Y lo que se queda en sus corazones es que son esos momentos. O sea, que pues nada, si quieres podemos empezar a hablar sobre los géneros que sueles recomendar tú para niños que ya saben leer. No, que nosotras llamamos nuestra primera infancia lectora, porque en realidad, bueno, en promedio lo estamos hablando, ¿no? Porque entre los 5 y los 12, ¿no? Más o menos una primera infancia lectora. Obviamente que hay chicos que pueden empezar a leer antes y hay chicos que pueden empezar a leer después, entonces es como para poner un marco, ¿no? Pero en esta primera infancia lectora hay un montón de textos con los que, o de géneros también, con los que nosotros podemos nutrir nuestra lectura en voz alta. Pero antes me gustaría dar como 3 así ideas, ¿no? Que me parecen importantes, que algunas las fuimos diciendo, pero me gustaría enumerarlas para que queden, ¿no? Poder fijarlas. La primera es que, lo dijimos, pero no hay que subestimar a los niños, ¿no? Entonces, hablar de literatura para la primera infancia lectora no significa hablar de textos que son ni de menor calidad, ni sosos, ni fáciles, ¿sí? Nosotros tenemos que ponerles también a los chicos desafíos, ¿no? Los tenemos que elevar también a través de la lectura. Así que no hay que tenerle miedo a los clásicos, no hay que tenerle miedo a la poesía, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y de manera, estableciendo una buena base, es de la manera que luego más tarde van a ser unas personas creativas. Totalmente. Si no los pongo a usar su cerebro, ¿no? Y todo se los doy fácil y digerido, no les estoy haciendo bien, no los estoy ayudando a desarrollarse, a crecer. La segunda idea es, bueno, también lo estuvimos hablando, ¿no? Nadie da lo que no tiene, entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer nosotros la literatura para esta edad. Obviamente que no voy a exigir a los padres o a los padres sobre todo, ¿no? Que se lean todos los libros que voy a recomendar acá para antes de que los lean sus niños, ¿no? Porque bueno, si no fuimos lectores desde chicos y quizás tenemos pocas lecturas en nuestro haber, decimos, bueno, entonces es imposible, ¿cómo voy a hacer si me tengo que leer primero todos los libros yo para dárselos a ellos? Bueno, no, por eso tenemos la grandísima
herramienta de los clásicos, donde ya sabemos que están probados que son buenos y que son fiables y que se los podemos dar con los ojos cerrados a nuestros hijos. Pero tenemos que conocer qué son los clásicos, cuáles son los clásicos. Entonces hay que formarse. Yo siempre aliento a los padres, aliento a los maestros a que si no saben, se formen, busquen, lean. No tienen tiempo, pidan ayuda, pregunten. Yo me la paso y con muchísimo gusto, a veces, bueno, me atraso porque no tengo el tiempo, no vivo para esto, pero digo, me paso respondiendo preguntas. Quizás no aparezco en historias o en publicaciones, pero estoy contestando muchísimos mensajes por privado. Algunos que ya tienen mi WhatsApp, me escriben al WhatsApp y me encanta ayudarlos y me encanta que pregunten y que se interesen y que la verdad que no sé, bueno, perfecto, porque es también un acto de humildad, ¿no? Decir, bueno, no sé, pero quiero aprender por el bien de mis hijos, bueno, a preguntarse, a capacitarse, a tomar cursos, lo que sea, pero para poder dar eso necesito formarme. Y la tercera idea es que hay una cuestión, por lo menos esta es mi opinión, que uno habla de literatura para diferentes edades, para dar una idea, ¿no? Una idea, un marco, un orden a esto de la literatura por edades, pero también sabemos que es subjetivo. Hay niños que quizás pueden leer libros o textos que están por encima de esos niveles de lectura, ¿no? Entonces, no tengamos miedo y nos encasillemos y digamos, no, pero si mi hijo tiene 5, no le voy a dar a leer un libro que en la tapa dice para 7 o más, o para 8 o más. Si yo, como padre, conozco que mi hijo está maduro, ¿sí?, para poder acceder a ese libro sin miedo, porque nosotros somos los que más conocemos a nuestros hijos. Y si hay libros que están recomendados para una edad, y yo sé que mi hijo no está maduro para eso, no hay ningún problema, ya va a estar maduro y ya se lo voy a poder leer y lo va a poder aprovechar mejor. Entonces, no quememos etapas y tomemos lo de las edades como una herramienta y no como un dogma. Y lo digo... Sí, yo también menciono de vez en cuando pues la diferencia de eso, de leerles en voz alta y que lean ellos, ¿no? Porque obviamente en las contraportadas de los libros no te ponen pues 8 años para lectura en voz alta, 12 para lectura individual, no te lo pone. Entonces, por eso siempre digo el apelar a nosotros, a los padres, ¿no? Para discernir entre si mi hijo lo va a poder asumir él solo o Exacto. quizás tenga yo que sí, incluso va a haber dos niveles de lectura. Si el chico ya está aprendiendo, se está ejercitando en la lectura, mejor dicho, ¿no? Seguramente va a tener un nivel de lectura en su lectura individual y quizás tenga un nivel de lectura en voz alta, pero muchísimo más superior que el que está leyendo solito. Y está perfecto que así sea, no hay problema. No le tengo que leer en voz alta ese libro que él está leyendo por sí solo porque, bueno, está practicando. Al contrario, la lectura en voz alta tiene que ser un trampolín para leer cosas muchísimo más complejas, muchísimo más extensas, y eso lo va también a ayudar en su ejercicio diario de lectura individual. Así que bueno, eso también como para tenerlo en cuenta. Y después también algo muy interesante es que no es lo mismo la lectura, más allá de que obviamente hay lecturas que se pueden hacer para toda la familia, también está bueno distinguir que hay lecturas que van a llamarle más la atención a los niños y otras lecturas que les van a llamar más la atención a las niñas. Entonces, si tenemos en casa 5 varones, o en mi caso que tengo un varón, y yo no voy a elegir como lectura en voz alta Mujercitas, ¿no? Porque no le va a llamar la atención. Las niñas quieren lecturas que tengan más que ver con las relaciones humanas, ¿no? En donde se planteen problemáticas y estén el tema de los sentimientos y de las emociones, ¿no? A flor de piel y estar investigando y teniendo experiencia con eso. En cambio el varón busca otra cosa, ¿no? Se va a enamorar más de las aventuras y se va a enamorar de las conquistas y se va a enamorar de los héroes, y está bien que así sea porque varón y mujer somos distintos y necesitamos nutrirnos de esos para después poder complementarnos.
Pero si en casa tenemos nenes y nenas, entonces, bueno, le vamos a dar el lugar a veces a que puedan compartir un poco de lectura. Las aventuras les van a gustar a todos, ¿no? Pero está bueno también esto de poder compartir. Bueno, leemos un poco para unos y un poco para otros. Y así también aprendemos a conocer lo que le gusta al otro, aprendemos a respetarnos, aprendemos a decir, bueno, hoy no me toca a mí, le toca a mi hermano y está buenísimo y voy a compartirlo con mucha alegría, ¿no? Entonces, hasta la lectura en voz alta me ayuda a ejercitar las virtudes en familia y eso es excelente. Y si vamos a hablar de géneros, bueno, primero y principal no tienen que faltar, una vez que el niño empieza a leer, los cuentos. Los cuentos son para todos, los cuentos son eternos, los cuentos son para nosotros los adultos. No es que aprendí a leer y el cuento, bueno, como ya es de niño y ya no lo leo más en voz alta, chau, lo dejo a un costado. Al contrario, nosotros incluso tendríamos que releer los cuentos cada tanto y seguramente le vamos a encontrar un sentido nuevo, ¿no? Porque se van transformando con nuestra experiencia de vida. Con ellos pasa lo mismo. Sí podemos variar, no quedarnos solamente con los clásicos de Andersen, Perrault, los hermanos Grimm. Hay millones. Tenemos los de Beatrix Potter, bueno, voy a nombrar primero los más conocidos, ¿no? Pero tenemos a Beatrix Potter, tenemos, por ejemplo, yo compartí, estos no son tan conocidos, pero compartí el otro día en mi cuenta un autor argentino, porque bueno, se cumplía justo aniversario de su fallecimiento, que es el padre Castellani, que tiene unos cuentos, en su caso son fábulas, ¿no? Pero que son también, tienen mucho lo de la estructura del cuento, que son excelentes y hasta se pueden encontrar en internet fácilmente. Los mitos, las leyendas, no dejar de leerles eso. Muchos papás me preguntan, pero sobre todo los que quizás forman a sus hijos en la fe, pero yo no le puedo leer a un nene chiquito el tema de los mitos porque lo voy a confundir con el tema de que un dios, muchos dioses, ¿cómo hacemos? Los niños no son tontos, incluso se dan cuenta que o sea, no se están poniendo a ver si eso que dice ahí se contrapone a lo que... Para nada. Lo disfrutan como una historia más e incluso si alguno hace una pregunta, mejor todavía porque me sirve para poder afianzar nuestra fe. Entonces no hay que tener miedo a eso, Las fábulas tanto en prosa como las fábulas en verso, no sé, las fábulas de Iriarte, que... Precisamente en el poemario de este mes de marzo incluí dos poesías de Samaniego que son fábulas, o sea, que son poesías en verso. Son fábulas en verso y son maravillosas. Incluso hay fábulas que se repiten de autor en autor, en verso y en prosa, y está bueno poder leérselas también en ambos géneros para que los chicos también puedan ver la diferencia, ¿no? Y charlar sobre las diferencias y hacerles memorizar la poesía y jugar con ella. Eso no hay que perderlo. El niño ya aprendió a leer, pero necesita todavía seguir nutriendo su alma de belleza, ¿no? Y la poesía, también, trabajarla desde el gozo, ¿no? La aprendemos jugando, la aprendemos compartiendo en familia, no la aprendo ¿no? Obligando, y si no sale, no sale, cambiamos de poesía, puede ser que no haya gustado y no hay ningún problema. Tiene que ser... Pero lo que te digan constantemente otra vez, a mí por lo menos en mi casa me pasa, y yo, la gente que recibe mis poemarios me lo dice, es que cada mes me escribe alguna persona pues este mes, bueno, ha sido un éxito el poema del cocodrilo, o bueno, siempre me escribe alguien pues es que este mes, pues eso, mi hijo se ha aprendido enseguida tal, cuanto más chiquitos encima más les gusta, pero quizás después empiezan a crecer y hay chicos que siguen con el mismo gusto, pero bueno, hay temperamentos distintos y está perfecto. Entonces hay que saber que puede haber incluso en tu misma casa un hijo que ama
memorizar poesías y jugar con los sonidos, y otros que no quieren saber nada. Bueno, no importa, hay que buscar y hay que buscar y hay que mostrarle la belleza, ¿no? Detrás de esa actividad. Y no pasa nada. Sí, porque los gustos al final de cada persona pues son diferentes, ¿no? O sea, tú pues como padre pues quieres enseñarle todo lo bello, ¿no? a tu hijo, pero luego lógicamente pues cuando vayan siendo más mayores pues al final pues querrán ir para un sitio o para otro, les gustará la poesía, ¿no? Exactamente. Y así es. Hay unos O sea cuentos que... muy lindos, hablando ahora de los cuentos, que es de un recopilador también, ¿no? Anglosajón, que es Andrew Lang, no sé si lo conocen, pero a ver si, ahí está, ahí ya volviste. Exacto, que sí, no sé si alcanzaste a escuchar, es Andrew Lang, que tiene una serie de libros que, bueno, depende de las traducciones, pero los conocemos por lo menos acá como el libro rojo de las hadas, el libro verde de las hadas, el libro naranja de las hadas, son varios de varios colores. Nosotros hemos empezado a leer el oliva, el verde, del año pasado. Estoy hablando de unos libros de cuentos de este tamaño, que pueden ir variando desde una carilla hasta 8 carillas, 9 carillas. Y está muy bueno, primero porque son cuentos tradicionales, ¿sí? Nos podemos encontrar incluso con cuentos de todas partes del mundo, de distintas culturas. Son riquísimos por donde los miremos. Y podemos ir eligiendo, porque no necesariamente hay que leerlos en orden, pero podemos ir eligiendo incluso cómo ir leyendo los cuentos según la extensión. Entonces, si mi hijo todavía está acostumbrado a un cuento corto, bueno, puedo ir eligiendo cada vez cuentos más largos, y Andrew Lang me lo permite porque tiene cuentos que son muy largos, e ir viendo cómo va desarrollando su atención. Así que yo les recomiendo muchísimo. Aparte, el vocabulario es exquisito, viene acompañado de muy poquitas ilustraciones, pero las que tienen son preciosas, vienen en blanco y negro, pero yo recomiendo también mucho cuando vienen en blanco y negro, ¿por qué no?, también fotocopiarlas, ¿no?, del libro, y que el niño pueda incluso colorear esas bellísimas ilustraciones digamos, hechas a lápiz, ¿no? Uno se tiene que ir haciendo de recursos. Después también, muchos no lo saben, pero Tolstoy, el autor ruso, nosotros los conocemos por sus grandes obras, ¿no? A veces eternas, y sin embargo también tiene una serie de cuentos que justamente escribió para sus hijos, que son realmente una belleza, una belleza. Se puede conocer no solo la cultura rusa, porque hay, es lógico, ¿no? Escribe desde su ser ruso, pero con una temática tan universal que uno los puede leer al mismo nivel que los cuentos clásicos más conocidos, como los de los Grimm o Andersen. Son una belleza. Y son unos cuantos. Tolkien incluso también tiene selección de cuentos que también ha escrito para sus hijos, algunos con temática de Navidad, otros con temática más tipo Señor de los Anillos, otros que son diversos, y son una belleza. Y nombro estos porque siempre caemos en lo mismo, ¿no? Bueno, ya me leí todo lo de Andersen, ¿no? Y ahora no tengo más para leer. No, hay cosas maravillosas. Hay una autora argentina también que recomiendo mucho, que ya falleció, ¿no? Estoy hablando ya entra dentro de los cuentos clásicos también, que es María Granata, que tiene muchísimos cuentos y vienen en selección, están como en antologías de sus cuentos, que yo los recomiendo porque ejercitan en el niño el tema de reconocer el humor a través de las palabras, pero no porque los cuentos cuenten chistes, sino porque están dichas las cosas de una manera que tienen un tinte de humor, y el chico se va dando cuenta de eso, ¿no? Y hasta va disfrutando y se va riendo. Y uno siente las carcajadas y es bellísimo. Incluso juega hasta con los números. Es una belleza, realmente, que recomiendo mucho a María Granata. Y hay cuentos que se pueden incluso encontrar en internet porque ya son clásicos, ¿no? Los cuentos de
de Winnie the Pooh, ¿no? De Milne, o sea, que son excelentes, que uno a veces cuando habla de Winnie the Pooh se queda con el dibujito de Disney y no conoce de dónde surge este personaje. Y también el tema del absurdo con estos cuentos, ¿no? Y de la inocencia y de la amistad, que están contados de una manera tan diferente a todo lo otro, a todos los otros cuentos, que son muy, muy recomendables también para que el chico aprenda también que hay otras maneras de escribir, otras maneras de contar las cosas, otros registros. Así que bueno, eso dentro, digamos, de lo que son los cuentos que no hay que dejar de leer nunca. Los imprescindibles. Los imprescindibles. Y después, bueno, si ya queremos, y sería muy bueno ya a esta edad, leer ya novelas o textos más largos, no pueden faltar nunca. Obviamente que yo acá puedo hablar en este tiempo tan cortito de muy reducido, ¿no? Pero no podría dejar de nombrar a Julio Verne, no podría dejar de nombrar a Salgari, no podría dejar de nombrar a Luisa May Alcott. Son libros que no podemos dejar de leerles a nuestros hijos, incluso teniendo en cuenta que primero quizás los conozcan a través de la lectura en voz alta y que después ellos vuelvan a leerlos solos. No quiere decir que porque ya los leyeron en voz alta con nosotros, listo, va a la biblioteca, busquemos más. No es la cantidad, sino la calidad, ¿no? Acá nombramos muchos autores, pero no necesariamente tenemos que volvernos locos por acceder a todos estos autores. Sería genial tener una biblioteca enorme Bueno, y que seguramente la mayoría de las que nos escuchan por eso lo digo. Como a mí me pasa, yo ya casi no miro libros. Ropa, miro más libros. Sí. O sea, es una cosa igual es bueno, yo pero soy pro biblioteca familiar y cuanto más libros, mejor, sí, pero también... ¿verdad? Además, esa, ¿no? De tener una biblioteca muy cerca de mi casa y hago eso todos los meses, intento ir para coger algunos libros que la verdad que tengo mucha suerte y casi todos los que busco los encuentro y si no me los traen de otra biblioteca y eso es bueno, muy buen recurso, en países la verdad. quizás como el mío, ¿no? En Argentina, que cuesta tanto conseguir libros porque, bueno, no solamente por el costo de los libros, sino porque los libros que vienen de afuera nos salen, pero extremadamente caros. Yo estoy hablando de clásicos. Entonces estos libros de los que yo estoy hablando se pueden conseguir en las bibliotecas, se pueden conseguir en usados, capaz que los tiene una abuelita en su biblioteca, no sé, o los pueden tener incluso ustedes si no se dieron cuenta, porque lo leyeron de chicos. Estoy hablando de títulos de libros que son fáciles de conseguir, ¿sí? Y si no, incluso pueden encontrarlos en internet. Subidos porque ya están libres de todo. Entonces, no estoy hablando de cosas inalcanzables. Creo que también fue mi intención preparar esta lista con estos títulos para que estén al alcance de todos, ¿no? Después tenemos, bueno... Cintia, sí. Tengo una pregunta. ¿Cómo haces la transición entre un cuento ilustrado y un cuento ya por capítulos, por así decirlo? ¿Cómo haces esa transición? Creo que la lectura en voz alta nos permite hacer esa transición de manera natural. ¿Y por qué? Porque como les decía hace un ratito, la lectura en voz alta no es sentarse, ¿sí?, únicamente y estar mirando el libro continuamente. Yo leo mientras juegan, leo mientras comen, leo mientras están, no sé, haciendo tal o cual cosa. Entonces, no están pendientes continuamente de las ilustraciones. Y eso me permite a mí ir cambiando, ¿no?, de material. Quizás sí les lea primero un libro que ya conocen porque lo compartimos mirándolo juntos y disfrutando y contemplando las ilustraciones. Pero ya después en esos momentos de lectura en donde ellos están haciendo sus cosas y yo estoy leyéndoles, ya ahí yo puedo acceder hasta incluso el mismo cuento que les leí con ilustraciones sin ilustraciones. Y se les va haciendo el oído y no las necesitan ya después. Es muy natural, es muy natural. Varios de los cuentos que yo les he nombrado acá, de los autores, mejor dicho, por ejemplo, los cuentos de Tolstoy o incluso los de
Tolkien, no tienen ilustraciones, y si las tienen, bueno, están puestas por las editoriales, bueno, salvo algunos de Tolkien que incluso los ha ilustrado él, ¿no? Sí. Pero algunos no los tienen y no hacen falta. Y está bueno también poder ir prescindiendo de las ilustraciones. ¿Para qué? Para que su imaginación empiece a activarse, a desarrollarse y a trabajar. Entonces ya después los vamos a ver. A mí me pasa en casa, tiene mi nene ama a los caballeros, ahora está con todo lo de los caballeros, los soldados y no sé qué, y los soldados terminan representando las historias de los cuentos que leemos, o sea, en vez de estar haciendo la guerra, están representando los cuentos, y no son cuentos que él haya visto en ilustraciones, son cuentos que escuchó, y está, que ya ha visto en su mente, y eso es maravilloso. Retomo lo que vos decías, eso es también ayudarlos a ser creativos, que es un poco también lo que las pantallas les anulan, porque si nosotros les damos todo servido en imágenes, después su imaginación cuesta, ¿no? que trabaje. Ojo, las ilustraciones no son para nada malas y las tenemos que descartar, no, para nada. No. Iba a añadir que, sobre todo hasta los 5 o 6 años, bueno, hay estudios que han demostrado realmente que es muy importante que los niños tengan como, pues eso, ¿no? Un imaginario, ¿no? Una base de imágenes y de ilustraciones a las que acudir para que luego vayan creando sus imágenes más personales, ¿no? Los vamos educando en la belleza, porque después incluso quizás no les vamos a mostrar ilustraciones de los cuentos, pero los tenemos que hacer contemplar obras de arte que puedan no solo contemplarlas y observarlas, sino también describirlas, representarlas, con otra técnica. Siempre vamos a estar sirviéndonos de las imágenes, ¿no? Pero también hay que, cuando ya tienen una determinada edad, por ejemplo, como vos decías, ¿no? Ya empiezan a ser un poquito más grandes, también tenemos que ejercitarles el oído, ¿no? Es un poco y un poco, digamos. Incluso si vamos a la historia, se ha educado a la cultura latina, la cultura grecolatina, se la ha educado también a partir de las imágenes, ¿no? Pensemos en los grandes vitrales de las catedrales, o sea, no vamos a prescindir de ello. Pero llega un momento en el que es un poco y un poco, ¿no? Cuando son chiquitos es muy necesario, es imprescindible, y ya después nos vamos como, bueno, es un poco y un poco, como decía recién. Así que bueno, que no falten los libros de detectives, que también son muy agradables y hasta podemos ir jugando en casa a ver quién es el culpable, ¿no? O cómo se resuelve este enigma, y ahí estamos trabajando también la lógica con los chicos, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el tema de enseñar, o sea, de educar de manera integral a partir de la literatura. Entonces, también buscar en los libros cómo poder enseñar otras ramas del saber, ¿no? Y el tema de la lógica a partir de la literatura es importantísima, y los libros de detectives son fantásticos para eso. Y ahí podemos, bueno, tenemos un montón, ¿no? Pero Conan Doyle, incluso Chesterton con El candor del padre Brown, que es excelente, que los podemos empezar a leer en voz alta, y recién cuando son más grandes que los tomen ellos solitos. Bueno, novelas como las de Dickens, las de Mark Twain, no sé, pienso en Príncipe y Mendigo, ¿no? Que es una belleza y que puede enseñar en tantos niveles, ¿no? Incluso después, cuando lo tomen solos más adelante, los va a encontrar más grandes y van a encontrar van a resignificar incluso el texto. Entonces eso es muy, muy rico. Así que bueno, no nos olvidemos tampoco, como les decía, de las leyendas y el folclore propio de nuestro lugar, de donde vivimos, ¿no? Las leyendas de cómo surgieron, no sé, las cosas, los árboles, o tal flor, o las costumbres, ¿no? En nuestro caso, por qué empezamos a tomar mate, o lo que sea, ¿no? Son cosas que también arraigan al niño al lugar de donde nació,
exactamente, y necesitamos volver al tema del arraigo, y la literatura folclórica nos ayuda a recuperar eso, ¿no? Lo mismo que la poesía folclórica. ¿A qué me refiero? Las canciones populares, las nanas, no dejamos de cantar nanas porque el niño ya no es bebé. Sí. O, No, es que todo eso está perdido, ¿no? O sea, lo de las canciones populares, que para mí siempre, bueno, a mí mi madre me las cantaba y yo me sé muchísimas gracias a ella, pero una vez creo que hice una encuesta también aquí en Instagram y la gente no se no, sabía no, casi no, no, ninguna no. canción popular. Y lo triste es que las canciones populares siguen estando ahí en No, internet, pero están como, sí. no sé, con unos remix, cosas que No, no, dices, no, no, pero y no, ¿esto qué totalmente. es? Y bueno, y vuelvo un poquito a lo que hablábamos al principio, ¿no? Así como si quitamos las pantallas para darle, les tenemos que dar algo, ¿no? Algo mejor. Bueno, lo mismo, nosotros educamos el oído. Si no queremos que escuchen cualquier cosa, les tenemos que dar a escuchar cosas buenas, cosas de valor, ¿no? De calidad. Y yo nutro el oído de mi niño, no solamente con música clásica, nutro el oído de mi niño con canciones folclóricas, con romanceros a los que se les han puesto música, incluso con villancicos. Son todos, es poesía, es literatura también folclórica, que van a repetir, se les va a quedar en sus mentes y los van a acompañar y las van a tararear, e incluso van creciendo y van descubriendo, esto significaba tal cosa, porque al principio las cantan porque son pegadizas, y ya después empiezan a ver que hay un mensaje, hay una historia, ¿no? que hay que hay que descubrir y hay que disfrutar. Y eso también se hace desde muy pequeñito y no se deja de hacer. Hay estudios que dicen que incluso cuando ya son adolescentes y son jóvenes y recuerdan las nanas, los afirman en su autoestima, en su seguridad, en su autoestima, porque recuerdan de manera inconsciente la seguridad que sentían al escuchar esas canciones en brazos de sus padres, en brazos de su mamá cuando los acunaba, ¿no? Incluso el cuerpo tiene memoria del arrullo, del movimiento de nuestra mamá amacándonos mientras nos hacía dormir. Entonces, estamos grabando cosas en su cerebro, en su piel, que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Yo me quiero quitar la nana de encima con mi hija mayor Sí, y no me deja. O sea, siempre, antes de dormirse ella me dice, mamá, cántame la nana. Y yo, hija, ya tienes 3 años, yo te voy a cantar. bueno, si a Pero nosotros sí que es verdad que a nosotros nos queda la hace memoria en ya. el cuerpo, no sé si te ha pasado, pero seguramente porque no conozco mamá que no le haya pasado, que a veces estamos en la fila de, no sé, haciendo la cola para algo y nos estamos meciendo como si estuviéramos durmiendo al bebé, ¿no? Y nuestro bebé ya es grande, Sí, sí. y si a nosotros, nuestro cuerpo le queda ese recuerdo, ¿cuánto más a un niño, ¿no? Que ha mamado eso de sus padres, en su hogar? Entonces, no abandonemos, por favor, esas lecturas, esas canciones, ¿no? Son realmente... Y seguro que a ti te escribirá también mucha gente, ¿no? Porque diciendo, pues eso, no, mira, justo has puesto este libro o esta canción o esta poesía, me la leía mi madre y me la acabas de recordar, ¿no? La estaba buscando. A mí me pasó con un poemario que hice en diciembre, creo que fue, una poesía que a mí me enseñaron en el colegio. Y no la encontraba, no la encontraba. Yo la tenía ahí en la cabeza y decía, la tengo que incluir en el poemario, Sí, pero no me acuerdo exactamente cómo era. Me acuerdo que era una hormiga, no sé qué. Y entonces empecé a buscar en internet y cuando la encontré dije, es esta. Y te entran unos, no sé, unos recuerdos tan bonitos, no sé, de eso, ¿no? De pertenencia. En mi caso, pues fue en el colegio, ¿no? Pero sí que es verdad que es eso, ¿no? Que juega un papel muy importante los recuerdos que lleva, ¿no? Intrínseca la lectura, ¿no? Dentro sí, de la e familia, incluso ¿no? darles la posibilidad a los chicos de poder elegir, ¿no? Obviamente nosotros planteando y dándoles
las opciones, ¿no? Dentro de lo que pueden elegir, pero incluso que ellos puedan elegir a ver qué poesía quieren leer o quieren escuchar, qué libro quieren que mamá o papá comience a leer. Eso genera también un sentido de pertenencia con este hábito o con esta cultura de la lectura en nuestra familia, ¿no? Con esto que vos decías, el año pasado, nosotros con 2 cuentas amigas, que es Una Mamá Come Libros, Melissa, que vos también la conocés, y una librería también amiga, que es Manresa Libros. Nosotros nos unimos el año pasado, bueno, había una cuenta más que el año pasado, pero este año quedamos nosotros. Empezamos un club de lectura gratuito que pueden acceder desde cualquiera de las 3 cuentas, y el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, o en octubre, bueno, ahora no me acuerdo, pero creo que era noviembre, quisimos culminar con lectura de poesía, ¿no? Entonces dimos 3 libros para elegir, ¿no? Y uno de esos libros era las fábulas de Iriarte, ¿no? En verso. Y una mamá, me acuerdo perfecto, pero una mamá colombiana que también sigue el club y me suele escribir, me dijo: hace años que no escucho, bueno, me mandó la foto de la poesía, ¿no? Porque podían elegir para leer en familia cualquier poesía de los 3 libros que les ofrecíamos, ¿no? Les sugeríamos. Y me mandó la foto y me dijo: hace años que yo no leo, no tengo en mis manos esta poesía que me leía mi papá cuando yo era chiquita. Y la verdad es que me llena de alegría, y digo, bueno, vale la pena, ¿no? El trabajo y todo, porque y vemos ahí, ¿no? Los frutos de la lectura en voz alta, los frutos de la lectura de los papás a los hijos, no se borra más, entonces vale la pena. Sí, al final es que es eso, ¿no? Es incorporar dentro de la cultura familiar la lectura, y eso es lo que prevalece. Sí, sí. Por lo que Sí. vamos. Sí. O sea que... Pues no sé si tienes más cosas que hemos hablado añadir. más de lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Sí. Pues si quieres lo dejamos aquí. Nos queda pendiente un segundo directo para abordar temas más de adolescentes, ¿no? Más para niños de entre 13 a 18, dijimos. Así que bueno, ya lo haremos, seguramente sea después de Semana Santa. Sí, porque la intención era hacerlo todos juntos, y nos vimos desbordadas y dijimos, bueno, es mejor desglosar y que podamos hablar mejor para cada una de esas etapas de niños y jóvenes lectores. Yo quiero agradecerte muchísimo la invitación, la generosidad, me encantó compartir estos días también preparando el tema con vos. Compartimos muchísimas cosas, sobre todo el amor a la lectura, así que bueno, te quiero agradecer mucho. Gracias a ti, Cintia. Que nada, pues seguimos en contacto y bueno, parece que a la gente le ha gustado mucho, o sea que voy a intentar guardarlo ahora, espero que no se me pierda, y nada, pues quedará aquí para toda la gente que quiera volver a consultarlo. Y yo estoy agradecida también a toda la gente que se conectó, y yo también, si quieren consultarme algo, escribirme por privado a mi cuenta, con gusto. Si lo sé, lo puedo contestar, así que quedo a su disposición. Vale, pues muchísimas gracias, Cintia. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Pero ya después, en esos momentos de lectura en donde ellos están haciendo sus cosas y yo estoy leyéndoles, ya yo puedo acceder hasta incluso el mismo cuento que les leí con ilustraciones, sin ilustraciones, y se les va haciendo el oído, y no las necesitan ya después. Es muy natural, es muy natural. Varios de los cuentos que yo les he nombrado acá, de los autores, mejor dicho, por ejemplo, los cuentos de Tolstoy, o incluso los de Tolkien, no tienen ilustraciones, y si las tienen, bueno, están puestas por las editoriales, bueno, salvo algunos de Tolkien que incluso los ha ilustrado él, ¿no? Sí. Pero algunos no los tienen y no hacen falta. Y está bueno también poder ir prescindiendo de las ilustraciones. ¿Para qué? Para que su imaginación,
empiece a activarse, a desarrollarse y a trabajar. Entonces ya después los vamos a ver. A mí me pasa en casa, tiene mi nene ama a los caballeros, ahora está con todo lo de los caballeros, los soldados y no sé qué, y los soldados terminan representando las historias de los cuentos que leemos, o sea, en vez de estar haciendo la guerra, están representando los cuentos, y no son cuentos que él haya visto en ilustraciones, son cuentos que escuchó y está, que ya ha visto en su mente, y eso es maravilloso. Retomo lo que vos decías, eso es también ayudarlos a ser creativos, que es un poco también lo que las pantallas les anulan, porque si nosotros les damos todo servido en imágenes, después su imaginación cuesta, ¿no? que trabaje. Ojo, las ilustraciones no son para nada malas y las tenemos que descartar, no, para nada. No. Iba a añadir que sobre todo hasta los 5 o 6 años, bueno, hay estudios que han demostrado realmente que es muy importante que los niños tengan como, pues eso, ¿no? Un imaginario, ¿no? Una base de imágenes y de ilustraciones a las que acudir para que luego vayan creando sus imágenes más personales, ¿no? Los vamos educando en la belleza, porque después incluso quizás no les vamos a mostrar ilustraciones de los cuentos, pero los tenemos que hacer contemplar obras de arte que puedan no solo contemplarlas y observarlas, sino también describirlas, no sé, representarlas, no sé, con otra técnica. Siempre vamos a estar sirviéndonos de las imágenes, ¿no? Pero también hay que, cuando ya tienen una determinada edad, por ejemplo, como vos decías, ¿no? Ya empiezan a ser un poquito más grandes, también tenemos que ejercitarles el oído, ¿no? Es un poco y un poco, digamos. Incluso si vamos a la historia, se ha educado a la cultura latina, la cultura grecolatina, se la ha educado también a partir de las imágenes, ¿no? Pensemos en los grandes vitrales de las catedrales, o sea, no vamos a prescindir de ello. Pero llega un momento en el que es un poco y un poco, ¿no? Cuando son chiquitos es muy necesario, es imprescindible, y ya después nos vamos como, bueno, es un poco y un poco, como decía recién. Así que bueno, que no falten los libros de detectives, que también son muy agradables y hasta podemos ir jugando en casa a ver quién es el culpable, ¿no? O cómo se resuelve este enigma, y ahí estamos trabajando también la lógica con los chicos, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el tema de enseñar, o sea, de educar de manera integral a partir de la literatura. Entonces, también buscar en los libros cómo poder enseñar otras ramas del saber, ¿no? Y el tema de la lógica a partir de la literatura es importantísima, y los libros de detectives son fantásticos para eso. Y ahí podemos, bueno, tenemos a un montón, ¿no? Pero Conan Doyle, incluso Chesterton con El candor del padre Brown, que es excelente, que los podemos empezar a leer en voz alta, y recién cuando son más grandes que los tomen ellos solitos. Bueno, novelas como las de Dickens, las de Mark Twain, no sé, pienso en Príncipe y Mendigo, ¿no? Que es una belleza y que puede enseñar en tantos niveles, ¿no? Incluso después cuando lo tomen solos más adelante, los va a encontrar más grandes y van a encontrar van a resignificar incluso el texto. Entonces eso es muy, muy rico. Así que bueno, no nos olvidemos tampoco, como les decía, de las leyendas y el folclore propio de nuestro lugar, de donde vivimos, ¿no? Las leyendas de cómo surgieron, no sé, las cosas, los árboles, o tal flor, o las costumbres, ¿no? En nuestro caso, por qué empezamos a tomar mate, o lo que sea, ¿no? Son cosas que también arraigan al niño al lugar de donde nació. Exactamente, y necesitamos volver al tema del arraigo, y la literatura folclórica nos ayuda a recuperar eso, ¿no? Lo mismo que la poesía folclórica. ¿A qué me refiero? Las canciones populares, las nanas, no dejamos de cantar nanas porque el niño ya no es bebé. Sí.
O, No, es que todo eso está perdido, ¿no? O sea, lo de las canciones populares, que para mí siempre, bueno, a mí mi madre me las cantaba y yo me sé muchísimas gracias a ella, pero una vez creo que hice una encuesta también aquí en Instagram y la gente no se no, sabía no, casi no, no, ninguna no. canción popular. Y lo triste es que las canciones populares siguen estando ahí en No, internet, pero están como, sí, no sé, con unos remix, cosas que no, no, dices, no, no, pero y no, ¿esto qué totalmente. es? Y bueno, y vuelvo un poquito a lo que hablábamos al principio, ¿no? Así como si quitamos las pantallas para darle, les tenemos que dar algo, ¿no? Algo mejor. Bueno, lo mismo, nosotros educamos el oído. Si no queremos que escuchen cualquier cosa, les tenemos que dar a escuchar cosas buenas, cosas de valor, ¿no? De calidad. Y yo nutro el oído de mi niño, no solamente con música clásica, nutro el oído de mi niño con canciones folclóricas, con romanceros a los que se les han puesto música, incluso con villancicos. Son todos, es poesía, es literatura también folclórica, que van a repetir, se les va a quedar en sus mentes y los van a acompañar y las van a tararear, e incluso van creciendo y van descubriendo, esto significaba tal cosa, porque al principio las cantan porque son pegadizas, y ya después empiezan a ver que hay un mensaje, hay una historia, ¿no? Que hay que hay que descubrir y hay que disfrutar. Y eso también se hace desde muy pequeñito y no se deja de hacer. Eh, Hay estudios que dicen que incluso cuando ya son adolescentes y son jóvenes y recuerdan las nanas, los afirman en su autoestima, en su seguridad, en su autoestima, porque recuerdan de manera inconsciente la seguridad que sentían al escuchar esas canciones en brazos de sus padres, en brazos de su mamá cuando los acunaba, ¿no? Incluso el cuerpo tiene memoria del arrullo, del movimiento de nuestra mamá amacándonos mientras nos hacía dormir. Entonces, estamos grabando cosas en su cerebro, en su piel, que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Yo me quiero quitar la nana de encima con mi hija mayor Sí, y no me deja. O sea, siempre, antes de dormirse ella me dice, mamá, cántame la nana. Y yo, hija, ya tienes 3 años, yo te voy a cantar. bueno, si a Pero nosotros sí no que es nos verdad queda, a nosotros nos queda la que memoria en ya. el cuerpo, no sé si te ha pasado, pero seguramente porque no conozco mamá que no le haya pasado, que estamos en la fila de, no sé, haciendo la cola para algo y nos estamos meciendo como si estuviéramos durmiendo al bebé, ¿no? Y nuestro bebé ya es grande Sí, sí, y si a nosotros, nuestro cuerpo le queda ese recuerdo, ¿cuánto más a un niño, ¿no? Que ha mamado eso de sus padres, en su hogar? Entonces, no abandonemos, por favor, esas lecturas, esas canciones, ¿no? Son realmente... sí. Y seguro que a ti te escribirá también mucha gente, ¿no? Porque diciendo, pues eso, no, mira, justo has puesto este libro o esta canción o esta poesía, me la leía mi madre y me la acabas de recordar, ¿no? La estaba buscando. A mí me pasó con un poemario que hice en diciembre, creo que fue, una poesía que a mí me enseñaron en el colegio y no la encontraba, no la encontraba. Yo la tenía ahí en la cabeza y decía, la tengo que incluir en el poemario, pero Sí, no me acuerdo exactamente cómo era. Me acuerdo que era una hormiga, no sé qué. Y entonces empecé a buscar en internet y cuando la encontré dije, es esta. Y te entran unos, no sé, unos recuerdos tan bonitos, no sé, de eso, ¿no? De pertenencia. En mi caso, pues fue en el colegio, ¿no? Pero sí que es verdad que es eso, ¿no? Que juega un papel muy importante los recuerdos que lleva, ¿no? Intrínseca la lectura, ¿no? Dentro sí, de la e familia, incluso ¿no? darles la posibilidad a los chicos de poder elegir, ¿no? Obviamente nosotros planteando y dándoles las opciones, ¿no? Dentro de lo que pueden elegir, pero incluso que ellos puedan elegir a ver qué poesía quieren leer o quieren escuchar, qué libro quieren que mamá o papá comience a leer. Eso genera también un, un sentido de pertenencia con este hábito o con esta cultura de la lectura en nuestra familia, ¿no?
con esto que vos decías, el año pasado, nosotros con dos cuentas amigas, que es una mamá come libros, Melissa, que vos también la conocés, y una librería también amiga, que es Manresa Libros. Nosotros nos unimos el año pasado, bueno, había una cuenta más que el año pasado, pero este año quedamos nosotros. Empezamos un club de lectura gratuito que pueden acceder desde cualquiera de las tres cuentas, y el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, o en octubre, bueno, ahora no me acuerdo, pero creo que era noviembre, quisimos culminar con lectura de poesía, ¿no? Entonces dimos 3 libros para elegir, ¿no? Y uno de esos libros era las fábulas de Iriarte, ¿no? En verso. Y una mamá, me acuerdo perfecto, pero una mamá colombiana, que también sigue el club y me suele escribir, me dijo, hace años que no escucho, bueno, me mandó la foto de la poesía, ¿no? Porque podían elegir para leer en familia cualquier poesía de los 3 libros que les ofrecíamos, ¿no? Les sugeríamos. Y me dijo, me mandó la foto y me dijo, hace años que yo no veo, no leo, no tengo en mis manos esta poesía que me leía mi papá cuando yo era chiquita. Y la verdad es que me llena de alegría y digo, bueno, vale la pena, ¿no? El trabajo y todo, porque y vemos ahí, ¿no? Los frutos de la lectura en voz alta, los frutos de la lectura de los papás a los hijos. No se borra más, entonces vale la pena. Sí, al final es que es eso, ¿no? Es incorporar dentro de la cultura familiar la lectura, y eso es lo que prevalece, Sí, sí, por lo que sí, sí. vamos. Sí, 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 O sí. sea que, pues no sé si Yo tienes creo más cosas que que hemos hablado más de añadir. lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Sí. Pues si quieres lo Perfecto. dejamos aquí. Nos queda pendiente un segundo directo para abordar temas más de adolescentes, ¿no? Más para niños de entre 13 a 18, dijimos. Así que bueno, ya lo haremos. Sí. Seguramente sea después de Semana Santa. Sí, Así porque que la intención ya era hacerlo todos informaremos. juntos y nos vimos desbordadas y dijimos, bueno, es mejor desglosar y que Demás. podamos hablar mejor para cada una de esas etapas ya de niños y jóvenes lectores. Yo quiero agradecerte muchísimo la invitación, la generosidad, me encantó compartir estos días también preparando el tema con vos. Compartimos muchísimas cosas, sobre todo el amor a la lectura, así que bueno, te quiero agradecer mucho. Gracias a ti, Cintia.